Pareciera que en estos momentos no existe nadie que se atreva a reclamar por el fútbol en esa pequeña runfla de mequetrefes llamada la cúpula del fútbol mexicano, donde el gerente, y bueno para nada, John de Luisa, sigue administrando al son que le toque el dueño de la televisora, la gran basura de la comunicación. Usted puede cambiar el término basura por el que ya se sabe, y el mote que nosotros le pusimos a Telehuila. Y ahora, dentro de las oficinas de Metepec, hay mucha incertidumbre. El grupo que desea tomar el control del Tri y quien ya lanzó propuesta de Guillermo Almada está tambaleante, porque pareciera que va a conseguir el 50+1 para adjudicarse el voto de todos aquellos que terminaron perdiendo dinero por ese fracaso cantado de la selección mexicana de Televisa. El grupo está dividido y el poder podría cambiar. Pero lejos de eso, ya ha habido campañas para proponer a ciertos personajes. Lo mismo de siempre. Algunos son humo, otros traen malos recuerdos entre comillas y otros simplemente tal vez ni se tenga cabida para tomar un mando que muchos quieren, pero que saben que solo es por la fama y el dinero, ya que dentro del banquillo de la selección mexicana, quien gobierna es quien hace más marketing. Hoy más que nunca, ante un fútbol mexicano hundido en la desgracia total, dentro y fuera de la cancha. Es inaudito que dentro de la liga se les mida a todos con diferente vara, como habíamos mencionado en anteriores videos y debates en este canal. Explicamos que ese grupúsculo es como una horda de niños que si se enojan, se llevan su balón, y que en realidad, si nadie se pone de acuerdo, simplemente los proyectos no se llevan a cabo. Hoy, el fútbol mexicano está en terapia intensiva o quizá ya está en estado vegetal. Los dueños le apuestan a que la gente se caliente y que no aguantará mucho tiempo en no ver a sus clubes favoritos. Pues es un negocio donde el aficionado pasa a un término olvidable, quien no tiene ni voz ni voto y solo sirve para apoyar y consumir nada más. No hay opciones para que el aficionado tenga una voz. Bueno, pues en este canal siempre les hemos dado y se las daremos. La voz del aficionado se traduce en el despertar de las conciencias. Que deje de navegar en ese barco de la mentira y entienda qué es lo que sucede actualmente en el fútbol nacional. Hemos tratado muchos temas, entre ellos el del engendro del Puebla, el cual solo han hecho mutis ante los hechos. Si no has visto ese video, te lo dejaremos en la descripción. En fin, hoy las miradas de los medios de comunicación basura, o sea, los tradicionales, se han volcado en la parte del técnico de la selección. Algunos, fíjese bien, están candidateando a un técnico que irónicamente es argentino y padre del Tata Martino tácticamente hablando. Es su maestro. Hablamos de Marcelo Bielsa, que no ha ganado nada significativo si hablamos de copas internacionales o de selecciones nacionales a nivel mayor, pero que en su andar es un tipo que tiene una filosofía que en realidad se acopla poco o nada con las pretensiones de los dueños de la Liga MX, o sea, el fútbol. Imagínese usted que lo que le falta a México es talento en la cancha, y a los dueños se les ocurre traer al loco. Pues estarían en contradicción porque los dueños quieren marketing y ventas, más no fútbol. Del otro lado está el que siempre está, el tipo que en la vida tuvo que llegar al Tri pero que lo hizo gracias a los consejos de alguien que irónicamente siempre estuvo en contra del equipo, que lo catapultó a la fama. Su nombre, el finado Jorge Vergara. Aún así, él fue tocado por Emilio, quien lo mandó a disque rescatar un barco hundido. Miguel Herrera por años ha querido regresar al Tri. Incluso en estos momentos ha tratado de borrar los lastres que lo llevaron a ser destituido. Le dijeron que tenía que disculparse con Martinoli y lo hizo públicamente. Sin embargo, como dice el dicho, hierba mala nunca muere y árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Aún así, algunos podrían inclinarse por este sujeto de mala calaña. No obstante, es aquí donde la selección se convierte no solo en una silla presidencial, sino en el manojo de poder, el cual muchos desean tener, aunque este sea efímero. Pero, ¿y el fútbol? ¿Y el talento mexicano? ¿De qué sirve traer al mejor técnico o al peor si no hay materia prima? Prepárate, porque este video te seguirá abriendo los ojos para que nunca más te tragues ese engaño que por décadas ha estado allí, inmerso entre la televisión, los directivos y los jugadores malos por naturaleza.
Es por eso que hoy te presento No a Loco Bielsa. Limpian imagen de Miguel Papadas Herrera. ¿Quién dirige al Tri? ¿Cómo hacerles perder dinero? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Ponga usted mucho ojo, porque en este capítulo en especial le explicaremos bien cómo destruir el negocio de los que le hacen mucho daño al fútbol mexicano. En realidad, los dueños de los clubes son doble moral. Poco o nada importó que salieran a la luz los audios de Jesús Martínez presionando a Decio de María para que le pagaran a un jugador en tiempos ajenos a las semanas de traspasos. Ya saben, ellos inventan las reglas y normas de su liga, pero solo, como dicen en mi comunidad, para taparle un ojo al macho. Cuando Amir Ibrahim reveló uno de los más de 500 audios que existen y que en realidad son una gozada, lo primero que se hizo tras bambalinas, y luego de que el presidente quedara pasmado por toda la basura que existe en el fútbol mexicano, los dueños mandaron a sus perros de carroña a tratar de silenciar la nota del cártel del gol, a desacreditar los datos presentados y pruebas en flagrancia, o simplemente a darle la vuelta a la página sin tocar el tema enmascarando la nota. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no se hizo alarde en los medios deportivos tradicionales? ¿Por qué los dueños de los clubes, los equipos y todos estos personajes nefastos y risibles son dueños de un producto del cual viven los medios y televisoras ajenas al duopolio? Ellos no pueden meterse en temas escabrosos, no pueden informar, no pueden opinar a menos de que sea bajo ciertas reglas. Por ahí inclusive se leían algunas frases, más o menos así: ¿y de qué sirve que los exhiban si no pasará nada? Mejor vamos a ver la estufa en México. ¿Qué fue lo que compró su equipo? Llegaron más sudamericanos al fútbol mexicano. Algunos tienen pinta de cracks. Hágame usted el favor. Ese tipo de mensajes son lapidarios para quienes aún no entienden de qué va el fútbol mexicano, y de quienes navegan en ese camino de borregos que todo creen a los medios y no hacen nada por exigir, ni mucho menos por actuar. Aún con todo eso, y con la exhibida a Grupo Pachuca, estos tienen mucha fuerza, apoyados por FEMSA y otros clubes cansados de que en algunas ocasiones los ninguneen. Incluso los Tigres no están de acuerdo con Herrera, quien salió por la puerta de atrás en ese club. Es ahí donde empieza el estira y afloja, y donde Pachuca, por su estilo comprobado, tiene adelantado Guillermo Almada, que como plan B tiene su futuro en Ecuador. Aún así, los Martínez saben que también es probable que no les den a la selección, debido a que han habido otros nombres de mexicanos como Jaime Lozano o Nacho Ambriz. Inclusive la cúpula de los Orlegui y Televisa optarían por estos otros dos para no dejarle el poder a los pachucos. Así se manejan. Es una guerra de intrigas donde el fútbol es lo de menos. Además, hay todavía una junta pendiente que apenas se gestará en estos meses, donde el presidente de México llevaría un pliego petitorio de la afición sobre las sugerencias que tendrían que hacerse al fútbol mexicano, que está prácticamente podrido. Eso podría ser el parteaguas de todo, sabiendo que quizá en los próximos 6 años la misma ideología política siga en el poder. Sin embargo, es importante señalar lo siguiente. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los aficionados? ¿Qué pueden hacer en este caso? Los mediocres pensarán que nada, esos que siguen la línea de la cúpula y que son básicos. Sin embargo, la comunidad expulsada es tan grande que muchos ya se quitaron la venda de los ojos y no caerán muy rápido en lo que la prensa tradicional diga. Y es aquí donde vale la pena resaltar que el cambio es no consumir lo que los clubes y la liga le deje dinero. El tema es pegarles en los dólares. ¿Recuerda usted cuando empezaron las multas por el mentado grito? Bueno, es básicamente lo mismo. No consumir sus plataformas digitales, dejar de pagar boletos en cantidades estratosféricas en los estadios de México y Estados Unidos. En el segundo, les dolerá como no tienen idea. Porque veámoslo así. Pónganse a pensar en las palabras de la esposa de John de Luisa, Naima Choura, quien hace tiempo dijo con mucha honestidad que el fútbol mexicano es una empresa privada
y que el aficionado debe apoyar y no cuestionar. Pero ¿a dónde se va su dinero? ¿Se ha puesto a pensar usted en quién beneficia con sus gastos al fútbol? Es como si llegara una empresa de telefonía y aparte de darle mal servicio de internet, ahora le dice que subirá los precios de sus paquetes. Y de pronto le llega un cobro a lo chino. ¿Qué diría usted? Obviamente buscaría cambiarse de compañía. Pues esto mismo está haciendo la Liga MX con sus comensales. No se ha quedado conforme con bajarle el nivel a su producto, sino que ahora lo ha encarecido. ¿Está usted dispuesto a seguir gastando por un producto de muy mala calidad, donde los dueños no escuchan a sus clientes? Lo peor de todo, el brazo poderoso, ese eje que aún les queda, son los medios tradicionales quienes les hacen el caldo gordo. Y el show empieza allí. Hablan de los jugadores malos como si fueran unos cracks, enmascaran los escándalos, se hacen de la vista gorda en temas de corrupción, porque para ellos el fútbol es color de rosa, donde nadie debe cuestionar nada, todos deben apoyar y sobre todo nadie debe levantar la voz. El poder del aficionado sigue estando allí, solo falta tomarlo, no consumir productos oficiales, no darle su dinero. Y si la pasión le gana, escuche los juegos de forma gratuita en otras plataformas. Trate de no caer en el vicio de la pasión, porque cuando usted les pegue a los oligarcas del fútbol en el dinero, ahí van a pegar el grito en el cielo. Uno de los temas que más han sonado con los merolicos de la televisión es la posible llegada de Marcelo Bielsa al timón de la Selección Nacional de Chapultepec 18. Que dicho sea de paso, ha servido para dividir la discusión de dos grupos, los que catalogan a Loco como la mejor opción y los que han argumentado que no tiene el palmarés ni la forma de trabajar que requiere, porque es lo mismo que el Tata. Pero ojo, porque en este punto es donde puede existir un montaje perfectamente maquillado, con el fin de beneficiar al grupúsculo de oligarcas que controla los hilos de la decepción nacional. Es por eso que lo primero que debemos cuestionar es qué tan real sería la intención de traerlo. Y la respuesta es que, al ponerlo en la discusión y venderlo como la primera opción para manejar al Tri, se podría interpretar que la Femex Food por fin estaría haciendo algo positivo. Porque Marcelo Bielsa es todo lo que la federación no es. Ya que nos hemos cansado de señalar que los dueños de la selección no le importa su nivel deportivo. Que les vale vergar el Guadalajara, el sentir de la afición, y lo único que les interesa es el dinero. La mayor parte de la junta de dueños quiere a un entrenador que entregue resultados inmediatos, que entienda que la selección es un circo y se preste para todos los actos que dictan los patrocinadores, que tenga conciencia de que el tricolor es su negocio y que tanto el director técnico como los jugadores tienen que cumplir con los compromisos, antes que cumplir con la afición. Además, que no ponga trabas para que las divas de la selección decidan cuándo jugar y cuándo no. Y el renglón más complicado sería que Loco no aceptaría que le impusieran convocatorias ni que le den recomendaciones sobre sus alineaciones. A Bielsa le piden algo de lo anterior y se va a la primera. Del otro lado de la moneda aparece un entrenador que considera que lo dicho por los medios no es relevante, que el fútbol actual está enfermo de resultadismos, donde la gente de pantalón largo no le interesa el proceso, ni construir un camino exitoso sin importar cuánto se tarde en alcanzar el objetivo, y que la única intención de su trabajo radica en el fútbol, en conocer a su equipo, en hacer que sus jugadores puedan explotar todas sus capacidades, aun las que no han descubierto. Porque su pasión, su obsesivo método de trabajo y su particular forma de ver la vida son tan valiosas que están centradas en darle una alegría a la gente. Si realmente Bielsa llegase a la selección, no aguantaría ni un año, porque no toleraría jugar los moleros pactados por Zoom. No aceptaría fechas FIFA con equipos que están más allá del lugar número 30 del ranking de la FIFA. Y porque no toleraría que en la selección mexicana importara más vender que ganar y formar en la cancha. Es aquí donde está el punto de inflexión sobre el tema de Bielsa, porque hay personas en la federación que sí lo ven con buenos ojos, que saben que es mejor este camino, pero es posible que para el resto, lo de traer a Loco sea tan solo
un simple teatro para que se diga que lo intentaron, pero que no se pudo. De hecho, ya mandaron a sus paleros a decir que contratar a Loco sería un grave error, que sería más de lo mismo, que el Tata Martino fue su pupilo y con esa metodología y visión de trabajo no se llegó a ningún lado. Que Bielsa no conoce o que no está actualizado en el fútbol mexicano. Además, que en la selección urge un entrenador nacido en México, que vive en el país y que no pierda tiempo en los traslados México-Argentina. No obstante, el punto más grotesco se destaca en los que opinan que Bielsa no ha ganado nada, que tan solo vive del oro de unos Juegos Olímpicos y de haber ganado un par de títulos en el fútbol argentino hace varias décadas. De nueva cuenta, el resultadismo se impone ante una federación carente de formación de futbolistas. Y acá es donde se destapa la doble moral y toda su ignorancia, porque al principio decían que el Tata era la mejor opción, no le vieron ningún pero a sus limitantes. Olvidaron que Martino venía de varios fracasos, que su palmarés se limita a una Supercopa con el Barcelona, una Copa de la MLS y algunas ligas del torneo paraguayo. Lo más irónico de esta situación es que después de que dijeron que el Tata sería la mejor opción en el mercado, la televisión terminó por hacerlo pedazos y sirvió como único chivo expiatorio. De hecho, fue al único que le dieron cuello tras el Mundial de Qatar. También hay que destacar la amnesia selectiva de los comentócratas, porque en este momento hay muchos bielcistas que lo reconocen como su maestro y la persona que les cambió la forma de ver el fútbol. Entre estos destacan Pep Guardiola, Mauricio Pochettino y hasta el pelado Almeida, por lo que el Tata no es el único alumno de la escuela de Bielsa. Además, es posible que Loco no esté actualizado con respecto a la Liga MX, pero es tan obsesivo que se tomaría todo un semestre para ver los videos de los últimos 2 torneos y de aprenderse de memoria a todos los jugadores mexicanos en activo, su posición, y no tardaría mucho en contar con un perfil detallado de cada uno. La pregunta es, ¿por qué? Porque la filosofía de Bielsa se basa en el valor moral aplicado al fútbol. Por ejemplo, citaré una de sus frases más importantes pero que pocos conocen, que dice: "Yo soy un obsesivo del ataque. El fútbol ofensivo es infinito, interminable. Por eso es más fácil defender que crear. Correr es una decisión de la voluntad. Crear necesita del indispensable requisito del talento". Usted opine. Y para rematar, se tiene que tocar el tema que la Femex Food no aceptaría todas las condiciones que según puso Bielsa, como los filtros a los jugadores, el tema de la publicidad, el control total e injerencia en las divisiones de la selección mexicana inferiores y supervisar el trabajo de las canteras de los clubes y sobre todo, el tema de no jugar con rivales que no entren en el top 20 del ranking de FIFA. Porque la Liga y la Federación no aceptaron. Porque en las canteras hay corrupción, la cual es muy bien conocida por los dueños. Para muchos comentócratas que viven de vender humo y de darle promoción a jugadores y técnicos, no hay que buscar tanto para encontrar al entrenador de la selección, pues Miguel Herrera es el idóneo. Sin importar lo poco que ha conseguido y que en los últimos años ha venido de fracaso en fracaso. Como todo el mundo sabe, la Femex Food tiene un modus operandi demasiado arraigado y bastante predecible, porque una vez más están esperando a que la afición se olvide de todo lo malo, tóxico, inmoral y antideportivo que rodea al papadas locas Herrera. Todos esos mequetrefes apuestan a la amnesia colectiva, para que la afición olvide que es alguien que no controla sus emociones y que puede armar un escándalo en el terreno de juego, en el túnel, a los vestidores o en el lobby de un aeropuerto, además de que tiene poca o nula táctica. Es un tipo que no se prepara y vive solo del reflector. Por lo anterior, es inconcebible y hasta ofensivo que su nombre esté en el centro de la discusión y que sea considerado como una de las opciones más serias para dirigir a la selección mexicana. En este punto, es obligado observar de dónde comen las voces mismas que dicen que el Piojo es el técnico ideal para tomar al Tri.
¿Quién firma los cheques de los comentócratas que ponen sobre la mesa que el sin cuello se fue de la selección por motivos extrafutbolísticos y que el bomberazo que se aventó en Brasil 2014 era un proyecto que merecía continuidad? Que esa generación tuvo buen juego de conjunto, que nunca se achicaron y que salieron del mundial con la frente en alto. Obviamente, toda la bola de paleros y de gente que habla por dinero demuestra una vez más su doble moral y su ignorancia. Pues dicen que Bielsa no ha ganado nada, pero en ese mismo renglón están candidateando a un tipo que solo tiene una Copa de Oro, un campeón de campeones, una Copa y 2 torneos de Liga MX. Y con lo anterior queda demostrado que por logros y merecimientos, el amigo de los patrocinadores debería de ser de las últimas opciones para ser tomado en cuenta. Incluso el Jimmy Lozano con tan solo una medalla de bronce tendría mayores méritos. Pero más allá de hablar de su corto palmarés, no se pueden omitir la gran cantidad de torneos en los que ha sido un fiasco cantado. Incluso se debería cuestionar qué tan efectivo es el porcentaje de un entrenador que desde el Clausura 2002 y que después de más de 35 torneos como entrenador tan solo ha ganado 2 torneos de liga. Sobre todo cuando en Tijuana le montaron un buen equipo y se quedó con el consuelo de haber hecho jugar bien a los Xolos, que en América terminó siendo repudiado por la afición y que en su última aventura con el conjunto felino terminó con el vestidor roto, quebrantando el reglamento de competencia al poner más extranjeros de los permitidos y que al final de su gestión se deslindó del fracaso y señaló que los Tigres tenían una plantilla con jugadores veteranos, que la longevidad de su equipo les había pasado factura y que se necesitaba una renovación. Y es aquí donde se puede observar cuáles son las diferencias más claras entre el Piojo y el Loco Bielsa. Pues mientras uno miente, es incapaz de aceptar sus errores y siempre encuentra un responsable para justificar sus fracasos, ya sea el arbitraje, las fallas de sus delanteros, los errores de la defensa, que el VAR los castigó o que la edad de su plantilla. Del otro lado, Marcelo Bielsa es un tipo que reconoce cuando se equivoca, que sabe dar un paso al costado cuando atraviesa por crisis mentales. Incluso cuando lo acusaron de espiar a sus rivales en el fútbol inglés, aceptó la responsabilidad. Dijo que había espiado porque no era ilegal, que no le garantizaba el triunfo y porque estaba obsesionado por el fútbol. En pocas palabras, es honesto. Y mientras Bielsa espera y analiza cuál es el proyecto que lo atrae y que le convence más, otro hace todo lo posible por saciar sus ambiciones personales y quedarse con la selección nacional por dinero y reflector. También se ha rumorado que el otro tiene ofertas de la selección japonesa, uruguaya y que tiene otras opciones en el fútbol inglés. Lamentablemente, y como se ha mencionado hasta el cansancio en este canal, la selección no quiere un entrenador funcional en lo deportivo. Quiere a alguien que comulgue con el marketing y con los compromisos extrafutbolísticos del Tri, que se preste para vender cuentas bancarias, botanas, refrescos, cerveza y que sea el máximo reflector del representativo nacional. Total, ya se cuenta con el boleto para el Mundial del 2026 y por el estado en el que se encuentra en el fútbol mexicano, que su decadencia lo ha llevado hasta terapia intensiva, se tiene que sacar todo el dinero posible para subsistir. Para acabarla de amolar, el técnico de la televisión está en plena campaña. Se ha mostrado dócil, sereno y con dominio de sí mismo ante los medios. Afirma que ya se disculpó con Martinoli y está vendiendo una imagen ante los medios que no pudo sostener por 90 minutos en un campo de fútbol. Además, ha dicho que está en espera de una segunda oportunidad con la selección, que ha rechazado ofertas atractivas según él, incluso hasta de dirigir al Real Oviedo en la segunda división española. Por lo tanto, no es nada descabellado tratar que lo de Bielsa y lo de Almada son puro atole con el dedo, que tan solo son un distractor para que al final los medios paleros terminen por agrandar y limpiarle la imagen a un entrenador mediocre, impresentable y sin los méritos para dirigir a la selección nacional. Esta parte es muy importante porque aquí es donde se debe caer en cuenta antes de que empiecen a pedir técnicos e irónicamente se empecinen a traer a otro argentino.
Quiero dejar en claro que los técnicos que han estado en los últimos 2 procesos mundialistas no eran malos, simplemente no los dejaron trabajar. Traer a un técnico que piden los medios es producto de una campaña para que ellos vendan, o sus compinches de los dueños del fútbol también vendan. Es parte de la política que se hace dentro de ese círculo nefasto. Es importante no tragarse el engaño y ahorita veremos por qué. Yo solo quiero hacer una pregunta quizá infalible, y es la siguiente. En estos momentos, México tiene para armar cuando menos una selección de calidad. Realmente no la hay. Y si hay, tal vez 4 o 5 jugadores de un nivel aceptable, el equipo simplemente no se junta. No existe. Y lo peor es que detrás, en las camadas juveniles, sigue habiendo muchos hijos de papi que juegan fútbol porque la familia tiene dinero y porque son influyentes. El problema es ese, la contaminación de las canteras. Usted ya vio lo que pasa con jugadores de calidad que se quedan en el camino. Ahora súmele lo que existe en los clubes de fútbol mexicano con eso de los visores asquerosos. Piden cuero a cambio de juego. Hace algunos días, el flamante jugador que querían vender en $8 millones, Alexis Vega, se lesionó solo de la rodilla. Mala técnica para correr, mal proceso de entrenamiento y sobre todo, mala condición física. Porque los jugadores de hoy son conformistas y comodinos. Llámele como quiera. Hoy el futbolista mexicano apalancado poco o nada le cuesta llegar y hacerse famoso por palanca, y no por lo que haga en la cancha. En su momento, y para abatir este problema de falta de calidad en México en el fútbol profesional, en lugar de que los dueños fueran a buscar con buenos visores profesionales el talento a las canchas de tierra, decidieron mejor dejarle el poder al extinto Torrado, para que fuera a checar las canteras gringas para ver si podía convencer a los futbolistas mexicoamericanos o a los pochos de jugar en la selección nacional, mostrando así la falta de proyecto y sobre todo el desconocimiento del contexto del fútbol mexicano. Ya saben, puro trabajo sencillo que no cuesta, pero que termina siendo un bodrio. Hoy se trae de nueva cuenta a colación el tema de Lainez, al cual le hicimos un video hace algunos días. Vaya a verlo si no lo ha visto. En la descripción se los dejo. Lainez pide $2 millones de salario anuales. Su representante también así lo pide. América no quiso repatriarlo. El chico no juega. Y pregunto, ¿realmente está en una posición para pedir dinero antes de juego? Y tristemente, ese es el pensamiento del futbolista en común acuerdo con su representante. Y de esa mentalidad hablamos. Una muy pobre que actualmente el futbolista mexicano recomendado fracasado y sin talento es lo que piensa y desea. ¿Alguna duda del por qué no hay talento en el fútbol profesional hoy en día? ¿Usted está dispuesto a pagar por ver los shows de estos mequetrefes? Piense bien, ¿en dónde está el fútbol mexicano y quiénes lo manejan? Inclusive, sátrapas asquerosas como el usurero Salinas Pliego se han quejado que el fútbol ya no es negocio. Mejor dicho, ellos mismos han acabado con el negocio, el cual, si sigue por ese camino, tiene marcada una fecha de caducidad muy próxima. Y en realidad, merecido se lo tienen. Pero dime, ahora que ya te quitaste la venda de los ojos, ¿cómo le harás para hacerles perder dinero a los dueños de la Liga MX? ¿Seguirás comprando sus mentiras? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí siempre leemos los comentarios. Únete y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.